Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Hermanos queridos, quisiera compartir un poquito la palabra de Dios el día de hoy. Quiero detenerme una primera parte en la primera lectura. Velen por los derechos de los demás. Velen por los derechos de los demás. Practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Hoy el Señor nos pide velar por los derechos de los demás. Y recuerde que en el Evangelio nos dice que Juan era la lámpara, pero él es la luz. Juan era la lámpara, pero la luz, el que nos indica el camino a seguir, es Jesús. Y dice que Juan, que él no necesita el testimonio de Juan, que él tiene el testimonio de las obras del Padre que le permite realizar. ¿Para qué? Para que todos comprendan que Él es el enviado del Padre. O sea, el Padre Dios ha mandado a su Hijo, Él es la luz, para que nos guíe y nos oriente en el camino de la vida, para que nos diga lo que tenemos que hacer. Y hoy en la primera lectura nos habla con claridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto dice el Señor, Él es la luz. Velen por los derechos de los demás. Centremos la atención en esta frase. Velen, velar. Velar es estar pendiente. Velar es como cuando le llega el zorro o el faro a comerse la gallina allá en la casita y no saben cómo hacer. Pues entonces el hombre dice: pues vamos a vigiar esta noche al zorro o al faro, vamos a vigiar. Cuando escuche que la gallina comenzó a chillar y la vez sale con la boca y ¡pum! Estaba vigilante, estaba pendiente. Así dice el Señor: velen, estén pendientes. ¿Para qué? Para poder defender los derechos de los demás. Hay que estar pendientes para que los derechos de los demás no sean violados, para que nosotros seamos capaces de defender los derechos de los demás. Derechos. Hay un derecho en primer lugar que tenemos que defender: el derecho a la vida. Velen por los derechos de los demás. Desde el vientre de la madre no está permitido por la ley de Dios, y es un mandato. Dice: no matarás. Velen por los derechos de los demás. Todos tenemos derecho a la vida. Un niño en el vientre de la madre también tiene derecho a la vida. Y tenemos que defender los derechos de los demás. No está permitido por la ley de Dios asesinar, descuartizar, matar a un niño en el vientre de la madre. Sin embargo, el mundo de hoy lucha para que se legalice el aborto. Y eso es un crimen.
triple. Se mata a un inocente. Segundo, a un indefenso. Y tercero, a un hijo. Esto es cruel, esto clama a los ojos de Dios. Velen por los derechos de los demás significa que el novio, si la novia le salió embarazada, no tiene que mandarla a abortar. Ni el papá, ni la mamá, ni la misma madre de ese bebé puede tomar decisiones de matar a ese niño en el vientre. Velen por los derechos de los demás. El primer derecho es a la vida. Un poquito más. Ya el niño nació, ya es adulto, joven, sea o anciano. Velen por los derechos de los demás. No está permitido que nadie le quite la vida a otro por ningún motivo. Este clamor de Dios, velen por los derechos de los demás, significa que usted, el día que se moleste con el vecino o se moleste con otra persona, no tiene permiso para pagar a un sicario para que mate a esa persona. Velen por los derechos de los demás. Es un derecho a la vida que tenemos todos y debemos respetar. Hermanitos queridos, ustedes hoy han venido a escuchar la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos clama, velen por los derechos de los demás. No está permitido a ningún joven, a ningún hombre, a ninguna mujer, por ningún motivo, quitarle la vida a otro. Hay quienes pagan para quitarle la vida a otro. Pero hay quienes, perteneciendo a un grupo X o Y, se creen dueños de la vida de los demás. Y creen que tienen permiso para quitarle la vida a otro, porque pertenezco a este grupo o a aquel otro. El Señor hoy nos grita al corazón. Eso no está permitido. Usted pertenezca al grupo que pertenezca, no tiene autorización por Dios de quitarle el derecho a la vida a nadie. Padre, pero si es un malandro, si es un sinvergüenza, Jesús lo dijo con esto. Dijo, cuando le preguntaron, Señor, ¿no sembraste fue trigo porque hay cizaña? ¿Quiere que arranquemos la cizaña? Dijo, no, deje que crezcan juntos. Al final se hará justicia. El trigo para el granero, la cizaña para el fuego. Velen por la justicia de los demás significa nadie tiene permiso para quitarle la vida a otro. Y hoy está de moda que hay personas que se sienten dueños de la vida de los demás y creen tener permiso para quitarle la vida a otro. Jesús hoy en su palabra dice no. Así dice el Señor, velen por los derechos de los demás. Los derechos que tenemos todos los seres humanos a buscar la felicidad. Velen. Hoy en día, como está el mundo, usted y yo tenemos que velar por los derechos del otro, no solamente por los derechos míos. Con tal que yo coma, con tal que yo tenga trabajo, no me importa que el otro no coma o que el otro no tenga trabajo. La Escritura dice, velen por los derechos. Si usted tiene derecho a tener trabajo, el otro también. Si usted tiene derecho a comer, el otro también. Velen por los derechos de los demás. Hoy está haciendo falta que se escuche esta palabra de Dios en Venezuela y en el mundo. No estamos velando por los derechos de los demás. Entonces, el egoísmo está reinando y en las comunidades hay quienes se creen dueños de los demás. Y en los pueblos y en las naciones hay quienes se creen dueños de los demás y no velan por los derechos de los otros. El pueblo sufre mientras otros disfrutan y gozan. Eso también puede suceder en la comunidad. Hay quienes pueden estar bien mientras otros sufren y se ríen de los demás y se burlan de los demás y esclavizan a los demás. Hoy la palabra de Dios sale a flote y es un grito del Señor. Así dice el Señor, velen por los derechos de los demás. Puede ser que usted sea encargado de una comunidad, póngale el nombre que sea. La pregunta es, ¿está velando por los derechos suyos solamente o está velando por los derechos de la comunidad? Para que la comunidad tenga paz, para que la comunidad tenga alimento, para que los miembros de la comunidad tengan trabajo,
bienestar? ¿O no le importa eso? O al contrario, usted no está velando por los derechos de la comunidad y usted es uno de los que meten miedo a la comunidad. O usted pertenece a lo mejor a un grupo que hace que la comunidad se sienta oprimida, destruida, atacada. ¿Cuántos jóvenes que la comunidad piensa que ese joven tiene que ser la esperanza y la ilusión de la comunidad? Son el terror de la comunidad. El Señor dice, así no es. Velen por los derechos de los demás. Y luego dice, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de imponerse. Está la justicia humana y está la justicia divina. Y el Señor dice, practiquen la justicia. No vaya a ser que llegue mi justicia y los encuentre cometiendo injusticia. Hablemos un poquito de las injusticias y de la justicia. Practiquen la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia en criollo es darle a cada quien lo que le corresponde. Listo. Eso es la justicia. Pues bueno, hoy vamos a ver que estamos cometiendo injusticia y el Señor dice, practiquen la justicia. Hombres, hago una pregunta. ¿Es justicia que la mujer tenga que serle fiel a usted mientras usted le es infiel a ella con una, con otra y con otra? Hoy la palabra de Dios dice, no, no es justicia. Practiquen la justicia. Y si usted quiere que su mujer le sea fiel, sea fiel. Y si no quiere que le sea infiel, no le sea infiel. Ah, no, porque ella es la que tiene que serme fiel. Porque yo soy casado, pero no acabado. O la casada es ella y yo no. Créame, y así dice el Señor, que si no practicas hoy la justicia, llegará la justicia de Dios y hará justicia. Mujeres, creen que es justo que su esposo esté luchando, trabajando por encontrar las cosas de la casa y la trate a usted como toda una reina, como lo hacen los hombres, y que usted le monte cacho con el lechero, con el panadero o con el... ¿Creen que eso es justicia? Eso no es justicia. Y hoy dice el Señor, hagan justicia, no vaya a ser que mi justicia te imponga. Llegará por mi justicia. Hijos, ¿creen que es justo que su mamá y su papá se hayan sacrificado a lo largo de tanto tiempo por darle de comer, por criarlo, por ayudarlo en la enfermedad, en los momentos difíciles, para que usted le pague mal, yéndose de la casa como un grosero, como un soberbio, diciendo, es que estos viejos no los puedo aguantar, que se mueren? ¿Creen que eso es justicia? Tanto que se sacrificaron por ti y le pagas de esa manera. ¿Cómo está actuando con sus padres? ¿Cree que eso es justo? Hoy el Señor dice, practiquen la justicia. Miembros de la comunidad, encargados de la comunidad, ¿están haciendo justicia en la comunidad? ¿O por amor al dinero están cometiendo injusticia? Hoy está de moda que por amor al dinero se cometen injusticia. ¿Y quién va a la cárcel? El inocente. ¿Y quién está en la calle libre? El culpable. Porque el culpable tiene plata para pagarle a los jueces y a las autoridades y se comete injusticia. Y el inocente en la cárcel y el culpable en la calle. Hoy el Señor dice, así no es. Cumplan con la justicia, porque pronto la justicia divina vendrá. Los políticos, si creyeran en la justicia, si hicieran justicia, nuestro pueblo no estaría en la ruina como está. Es por las injusticias. ¿Y creen que Dios no hará justicia? Escuchen la voz de un sacerdote del Dios Altísimo.
sí, hará justicia y ustedes mismos lo verán. Tarde o temprano la justicia de Dios tiene que llegar. Porque cuando las injusticias de los hombres se apoderan del pueblo, entonces es cuando brota la justicia de Dios y hará justicia a su pueblo. Y entonces hoy el Señor dice: velen por los derechos de los demás, hagan la justicia, porque mi justicia vendrá pronto. A mí me llama la atención el libro de Esther, aquel hombre que se llamaba Amán, que quería matar a Mardoqueo. Le hizo la guerra al pueblo de Dios, al pueblo judío. Quería destruir, acabar al pueblo judío. Incluso allí estaba Mardoqueo, y porque le tenía rabia a Mardoqueo. Y cuando ya tenía todo listo para matar al pueblo, para destruir al pueblo, para oprimir al pueblo, para acabar con el pueblo, arregló en una altura grande una horca, un mecate para colgar a Mardoqueo. Y ya lo tenía listo. A tal hora, hoy a tal hora va a morir Mardoqueo. Y tenía todo listo. Cuando de repente da un giro, cuando de repente la justicia de Dios llega ante la injusticia de los hombres. Amán injustamente iba a matar al pueblo de Dios. Amán injustamente estaba sacrificando al pueblo y explotando al pueblo de Dios. Injustamente iba a matar a Mardoqueo, colgado de un mecate, de una horca. Y cuando la injusticia del hombre estaba a punto de reinar y acabar con el pueblo de Dios, vino la justicia de Dios. Y en un momento el rey se enfureció contra Amán. Y cuando estaba furioso dice: hay que acabar con este. Y salió un chismoso por allá y dijo: pues Amán, ese con que está furioso, él tiene una horca para matar hoy a Mardoqueo. Y le dice el rey: pues ahora agárrenlo a él, cuélguenlo en esa horca. La horca que él hizo para matar a Mardoqueo sirvió para que lo colgaran a él del cuello. Y así la justicia de Dios se impuso sobre la injusticia de los hombres. Y que quiera leerlo está en el libro de Esther. Es fascinante. Léanselo. Cómo la justicia de Dios se hace sentir, aun cuando los hombres crean que la justicia de Dios no llega. La justicia de Dios tarda, pero llega. No olviden. Hoy dice el Señor: velen por los derechos de los demás. Practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Padre de familia, ¿usted es justo con sus hijos o es injusto? Su hijo a lo mejor le ayuda a usted a ordeñar, le ayuda con las vacas, le ayuda en el campo y usted no le da ni medio. ¿Creen que eso es justo? ¿Creen que eso es justo? Lo trata como un esclavo, lo trata como un cachico, lo trata y no le da ni para fresco. ¿Creen que eso es justo? A ver, ¿usted cree que es justo que su esposa con 3, 4 chamitos chiquiticos esté esperando la comidita y usted esté metido en una cantina tomando miche? ¿O en un pool gastándose el dinero en el juego cuando ese dinero le corresponde a sus hijos y a su esposa y están anhelando y esperando todos los días que le llegue algo para comer y están pasando hambre por culpa suya, por andar de vagabundo y sinvergüenza? ¿Cree que eso es justo? ¿Cree que el Dios que hizo el ojo no va a ver? ¿Cree que el Dios justo no hará justicia? ¿Cree que se van a tapar los ojos para no darse cuenta de su mala vida? ¿Por qué eres injusto? ¿Por qué no eres capaz de buscar la justicia? ¿Por qué te malgastan la comida de sus hijos? De esa mujer que lo dejó todo por ti, para dárselo a los amigotes allá en la cantina. Y ustedes que tienen cantina y que tienen pool y que venden miche, ¿creen que es justo a los ojos de Dios que vendiendo miche o a los que venden droga destruyan a una comunidad, destruyan a la familia por unos churumbos que se le van a acabar y que no les servirá de nada, más bien de desgracia? ¿Creen que eso es justo que usted monte
Señor para destruir a los jóvenes y para destruir los hogares? ¿Eso es justo? Que usted venda droga para destruir la mente y el corazón de tanto. ¿Cree que eso es justo? Hoy grita la palabra de Dios. Velen por los derechos de los demás. Velen por la justicia. Preguntémonos. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Esto lo haría el Señor? Esa es la justicia que Dios pidió hoy. Y el salmista dice que así: las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges a la tierra. Y riges en la tierra a las naciones. Señor, haga justicia. Y recuerde, cuando sintamos las injusticias de los hombres y no podamos hacer nada, clamemos a Dios que Él haga justicia. Y en este momento en que estamos viviendo también en el país, clamemos a Dios con un corazón sincero que Él haga justicia. Y a cada quien le dará lo suyo. Y no crea que la justicia de Dios no llegará. Tengan confianza en el Señor. Oren, pidan a Dios para que la justicia divina se haga patente, se haga presente en medio de Venezuela. Y la segunda idea, hoy dice la palabra de Dios: dichoso el hombre que hace esto y en ello persevera, en la justicia. Dichoso. No solamente que hace la justicia, sino persevera todos los días. El que se abstiene de profanar el sábado, aquí hay un detalle. El que se abstiene de profanar el sábado, el que cumple el sábado. Entonces aquí pueden decir los adventistas del séptimo día: aleluya, gloria al Señor. Es aquí que la palabra de Dios nos dice que tenemos que guardar el sábado. ¿Y por qué los cristianos católicos guardan el domingo? Y entonces el católico dice: sí, ¿verdad? Aquí dice la Biblia que hay que guardar el sábado. ¿Y por qué nosotros guardamos en el domingo? Quiero darles unos detallitos. ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado? ¿Por qué guardamos el domingo? En primer lugar, porque el sábado era un mandato para el pueblo de Israel. Esto era de la antigua alianza, antes de venir Cristo. Cuando ya viene Cristo, hay un nuevo día que los cristianos guardamos. Segundo lugar, porque sábado, que encontramos en la Biblia, no es el nombre de un día de la semana, que es lo que la gente se confunde. La gente se confunde porque no saben que sábado no es un día de la semana nombre. Para nosotros, sábado es un día, el nombre de un día de la semana. Tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Para el pueblo judío no era así. Para el pueblo judío los nombres de la semana eran primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Pero un día a la semana, que era el día séptimo, ellos descansaban. Un día de descanso que Dios pone para el hombre. Y ese descanso lo llamaban Sabbat. Sabbat. ¿Qué suena para nosotros? Sábado. Pero no era nombre de día de la semana. Era el descanso. Se lo explico en castellano. Si usted descansa el primer día de la semana, eso es sábado. Si usted descansa el segundo día de la semana, eso es sábado. Si usted descansa el tercero, o el cuarto, o el quinto, o el sexto, ese es sábado. Y si usted descansa una semana, es sábado. Y si usted descansa un año, es sábado. Por eso ustedes han escuchado que hay personas que piden el año sabático. Sábado. Descanso es sábado. Si usted no trabaja durante un año, se llama sábado. Si usted deja descansar la tierra durante un año, se llama sábado. Entonces existe el sábado de descanso. Ese será el pueblo judío. Tenía un día de descanso. Y ese día era sábado. Hay otro sábado, que es día de la semana. Por ejemplo, todos los días, para los pueblos paganos, no para el pueblo judío, tenía un nombre, todos los días. Cada día a un Dios.
el Dios más grande era el sol. Por eso el día domingo no se llamaba domingo, se llamaba día del sol. Que todavía en inglés, yo no sé inglés, pero suena así algo como Sunday, algo así, no sé cómo era. Día del Dios sol. Era el domingo. Segundo día era el Dios más grande, el primero era el sol. Por eso el primer día de la semana era día dedicado al Dios sol. El segundo día más importante era la luna, por eso se llamaba, o se llama lunes. ¿Qué significa lunes? Día de la diosa luna. El tercer dios era el planeta Marte, por eso se llama día del dios Marte. El otro dios era Mercurio, por eso miércoles. El otro dios era Júpiter, por eso jueves. Otro dios que se llamaba Venus, la diosa Venus, por eso se llama viernes. Y hay otro dios que se llama Saturno, y por eso sábado. Entonces, hay dos sábados. El sábado del pueblo pagano, nombre del día de la semana, que ustedes y yo tenemos, es el día del dios Saturno, distinto al día sábado del pueblo de Israel, que era el día de descanso. Entonces los adventistas confunden el sábado del pueblo de Israel, descanso, con el sábado de los paganos, que es día del dios Saturno. Entonces ellos dicen que nosotros tenemos que guardar el día sábado. ¿Día del dios Saturno? ¿Por qué el día del dios Saturno? Nosotros los cristianos no guardamos el día de la diosa luna, ni el día del dios Marte, ni de Mercurio, ni de Júpiter, ni de Venus, ni de Saturno. Nosotros guardamos el domingo. ¿Qué significa domingo? Día del Señor, del Dios más grande, del Señor de los señores. Domingo, día del Señor. Guardamos ese día. Como ellos no saben, entonces confunden el sábado con el sabbat. Y piensan que el sábado no lo tenemos, es el sabbat del pueblo de Israel. No, no es. Ahora bien, ¿por qué ustedes y yo no guardamos el sábado? Aquí me viene a llevar entonces, ahí tienen otro micrófono. Primero, porque está escrito en Isaías capítulo 1, versículo 13. En Isaías capítulo 1, versículo 13, está una advertencia para el pueblo de Israel, que el mismo Señor que dio la norma de guardar un día de descanso, que era el sabbat, el mismo Señor se levanta y dice, ya no está de acuerdo con ese sabbat, esa ley que tenía el pueblo de Israel. Escuchen Isaías 1, 13. Déjense de traerme ofrendas. Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones. Lunas nuevas y sábados me causa horror. El Señor lo profetiza con Isaías. Ya no quiero esto. Y luego Colosenses 2:16, San Pablo viene y nos dice que ya ustedes y yo no estamos sometidos al sábado y que nadie nos venga a criticar porque no guardamos el día sábado. Escuchen, Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie nos venga a criticar. Ese que nadie significa que los adventistas del séptimo día no te vengan a criticar. ¿Por qué? Por lo que comen o beben. Por lo que comen o beben, porque comen pescado de cuero, pez de cuero, porque comen cochino, porque comen morcilla. Que nadie lo venga a criticar por eso. Y escuchen, ¿por qué más? Por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Que nadie lo venga a criticar porque ustedes ya no guardan el día sábado. Eso era de la antigua alianza. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que estas personas que quieren que usted y yo guardemos el sábado se creen muy religiosos, se creen muy perfectos. Escúchenlo, escúchenlo. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que la real es la persona de Cristo. No permitan que se lo quiten quienes vienen con una religión muy temerosa. Una religión muy temerosa.
guardamos el sábado. Una religión muy temerosa. Y que sirven a los ángeles. En realidad solo hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos. En realidad se inflan con sus propios pensamientos y siguen sus propias visiones. El Señor dice, ya para nosotros no es importante el sábado. Miren cómo lo dice Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante. Para que ustedes se den cuenta que la misma palabra de Dios nos viene a decir que eso era realmente antes. Pero ya para nosotros no. Romanos 14, del 1 en adelante, nos advierte sobre lo que era comida. Porque algunos dicen, no podemos comer carne de, sino nosotros somos vegetarianos, aleluya, gloria al Señor. Escuchen, con la misma palabra de Dios, y si alguno cree que es mentira, lo puede buscar en su Biblia. Hermanos adventistas, si me están viendo, pueden buscarlo en la Biblia. Escuchen, Romanos 14:1. Sean comprensivos con el que no tiene segura su fe. Sean comprensivos con el que no tiene segura su fe, es débil en la fe. Y dejen las discusiones que terminan en división. Hay quien cree que puede comer de todo. Hay quienes creen que pueden comer de todo, los católicos. Creemos que podemos comer de todo. Mientras que otros menos seguros comen. No es fácil, está corriendo mucho. Mientras que otros menos seguros, débiles en la fe, comen solo verduras. Ahora ya lo de nuevo, pero despacio. Sean comprensivos con el que no tiene segura su fe y dejen las discusiones que terminan en división. Hay quienes creen que pueden comer de todo. Los católicos comemos hasta cochino. Mientras que otros, menos seguros, débiles en la fe, comen solo verduras. comen solo verduras. Los adventistas. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene. El que come de todo, nosotros no debemos despreciar al adventista. Tengámosle compasión y tengámosle paciencia. Son nuestros hermanos. Pero tenemos que estar claros que es un error. Sigue. Y el que no come de todo. Y el que no come de todo, el adventista. Escúchenme, adventista, si me está viendo, escúchenme. Usted que come pura verdura, Que no critique al que come. no critique al católico que come de todo. Déjelo. Usted no sabe lo que está perdiendo. Sigue. Pues Dios lo ha tomado tal como es. Pues Dios lo ha tomado tal como es. Sigue el apóstol. ¿Y quién eres tú para criticar al servidor de otro? ¿Y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Para condenar a los católicos porque comen un cochinito, o porque comen morcilla, o porque comen bagre, o porque... Si se mantienen en pie o se cae en asunto de su patrón, pero no se caerán porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Ahora viene otra partecita que nos interesa. Escuchen lo que ven. Para unos hay días buenos Para unos hay días buenos y días malos, y días malos. mientras que para otros todos los días son iguales. Que cada uno pues siga su propio parecer. Para unos hay días buenos y otros días malos. Para otros todos los días son iguales. Uno hace distinción de día, otro no hace distinción de día. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. El que se preocupa por un día El que se preocupa por un día, por el sábado, de buena suerte, lo hace por el Señor. bueno, lo hace por el Señor. Y usted aténgase a su fe y a sus consecuencias. Y el que come lo hace por el Señor, pues al comer le da gracias. Y también el que no come lo hace por el Señor y le da igualmente gracias. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Entonces aquí la palabra del Señor dice, el que coma dándole gracias a Dios, no hay ningún problema. Y si usted no come, ofrécele ese sacrificio al Señor y no hay
Si usted guarda un día, ofrézcaselo al Señor, no hay ningún problema. Y si usted no guarda el día, ese sábado o ese día que usted cree, ofrézcaselo al Señor, lo que hace, y no hay ningún problema. ¿Dónde dice la Biblia que Dios cambió ese día, el sábado, y nos ofrece un nuevo día? Búsquenlo en su casa cuando ustedes puedan. Aquí lo vamos a leer ahorita. Hebreos capítulo 4, versículo 8. El adventista que me esté viendo también puede buscarlo en su Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 8. Escuche cómo lo dice la misma palabra de Dios. Que el Señor se propone un nuevo día. Escuche. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Dios no habría indicado posteriormente otro, no dice el mismo día. Otro significa otro, distinto al primero. Sigue. Un descanso sagrado, pues espera todavía al pueblo de Dios. Un descanso sagrado espera pues al pueblo de Dios. Es decir, que sí hay un descanso, pero es otro día, distinto al que traía el pueblo de Israel. Por eso ustedes y yo tenemos otro día. ¿Y cuál es el otro día después del séptimo? Bueno, si hubiese el octavo, pues sería el octavo. Y como no hay octavo, sino otra vez el primer día de la semana, el otro día sería el primer día de la semana. ¿Y por qué nosotros? Ahora la pregunta es, ¿y por qué nosotros los católicos no guardamos el sábado sino el domingo? Hoy se lo voy a explicar para que ustedes lo entiendan. El primer momento, porque Cristo resucitó el día domingo. Y el segundo momento, porque según las Escrituras, Juan capítulo 20, versículo 19, según las Escrituras, Jesucristo se le aparece a los apóstoles cuando ellos están reunidos el día domingo. Los primeros cristianos, después que Cristo resucita, comienzan a reunirse el día domingo y no el sábado. No hay en el Nuevo Testamento una cita donde diga que los cristianos se reunían el día sábado para dar un culto a Dios. Hay varias citas, y ustedes lo van a escuchar, donde dice que guardaban el día domingo, el primer día de la semana. Escuchen Juan 20, 19. Ese mismo día, el primero después del sábado. Ese mismo día, el primero después del sábado. Oigan. Los discípulos estaban reunidos por la tarde. ¿Quiénes estaban reunidos? Los discípulos. Observen que los discípulos de Cristo comienzan a reunirse no el sábado, sino un día después del sábado. Aquí la Biblia está mostrando que sí era verdad que en el Antiguo Testamento se reunían el sábado, pero ya los cristianos, los discípulos de Cristo, se reúnen un día después del sábado. ¿Y qué acontece cuando el pueblo se reúne un día después del sábado? Vamos a repetirlo de nuevo, el versículo 19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Vamos a ver qué pasó, por qué nosotros guardamos el día domingo, un día después del sábado. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos. Observa. Primera enseñanza, los discípulos de Cristo se reunían un día después del sábado. Segunda enseñanza, estaban ellos reunidos y ¿quién se hizo presente? Jesucristo. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Que en el Nuevo Testamento los discípulos de Cristo se van a reunir el día domingo y que Cristo los acompaña ese día. Pero no solamente esa cita, está ahora el mismo capítulo 20 de Juan, el versículo 26, para ver cómo dice el 26. 8 días después. 8 días después, ¿qué sería entonces? Domingo. 8 días después, Los discípulos de Jesús. oigan, los cristianos, los discípulos de Jesús, Estaban otra vez en casa. otra vez estaban reunidos. Porque la Biblia dice 8 días después, otra vez reunidos, porque nos está enseñando que los cristianos de ahora en adelante se van a reunir el día domingo.
¿Y qué va a suceder cuando ellos se reúnan? Óigalo de nuevo. Y 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez dice la Biblia, no solamente este domingo, 8 días después, otra vez están reunidos los discípulos y Jesús se presenta en medio de ellos. Miren cómo la Biblia insiste que los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento, después que Cristo resucita, se van a reunir el día domingo. No solamente allí, ya se hace costumbre. Hechos de los Apóstoles 27, cuando se hace costumbre, 27 están reunidos el día domingo para la fracción del pan. ¿Por qué? Porque los discípulos de Cristo se reúnen el día domingo. Porque Cristo se hace presente con ellos el día domingo. ¿Perdón? Y miren cómo lo dice Hechos 27. Escuchen. El primer día de la semana. El primero, no el séptimo. Antes del Antiguo Testamento lo importante era el séptimo. El primer día de la semana, domingo, Estaban reunidos para la fracción del pan. los cristianos se reunían para la fracción del pan, la Eucaristía. No solamente esa cita, otra cita. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Cuando están reunidos los cristianos, y es costumbre todos los domingos. Escúchenlo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Para que ustedes vean por qué nosotros guardamos el domingo. Que en el Nuevo Testamento, ojo, antes que yo me cuente, grábense esto. Todos los libros del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, mandan a guardar el sábado para el pueblo de Israel. Después de que viene Cristo en el Nuevo Testamento, ya no mandan a guardar el sábado. Los cristianos guardan el domingo, el primer día de la semana. Escuchen. Cada domingo. Cada domingo, observen que es, cada domingo significa un domingo, otro domingo, otro domingo, otro domingo, cada domingo en castellano significa, era costumbre de los cristianos reunirse los domingos. Cada domingo, Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no espere a que yo llegue para recoger la limosna. la limosna se recogía cada domingo. ¿Por qué no se recogía el sábado? Porque no había nadie. ¿Por qué era el domingo? Porque era cuando los cristianos se reunían. Ojo. Y algún adventista estará pensando y estará diciendo, lástima que ese cura no me dé chance para yo mostrarle en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2, donde dice que los cristianos se reunían el día sábado. Pues le voy a dar una cita para que se den cuenta que eso es mentira. Con esta cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, ¿cómo se llama? Los adventistas engañan a los católicos diciendo, miren, aquí dice la Biblia que los cristianos tenían de costumbre reunirse los sábados. Mentira, escúchenlo, para que den cuenta cómo engañan a la gente. Pablo, según su costumbre. Costumbre, Pablo. Pablo era cristiano, tenía la costumbre. ¿Qué costumbre tenía Pablo? Fue a visitarlo y por 3 sábados discutió con ellos. Aleluya, gloria al Señor. Pablo tenía la costumbre de ir los sábados a reunirse con los cristianos. Y dice la Biblia, por 3 sábados consecutivos se reunió con ellos. Con los cristianos. No, con los cristianos no hagan mentira. Adventista, ustedes le dijeron que era con los cristianos. Ahora ustedes van a escuchar que no era con los cristianos. Si quiere, léalo ahora desde el versículo 1, para que ustedes se den cuenta. A ustedes lo van a leer del versículo 3 o 2. Pero léalo desde el 1 para que se den cuenta con quién se reunía Pablo el día sábado, no el domingo. El domingo con un grupo. El sábado con otro grupo. Vamos a ver con qué grupo se reunía el sábado. Pablo y Silas atravesaron a Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos. ¿Dónde quién? Grábense, ¿dónde quién? Los judíos, no dicen los cristianos, dicen los judíos. ¿Otra vez? Donde los judíos tenían una sinagoga. Los judíos, no confundan la chicha con la limonada. Los judíos se reunían el día sábado,
Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos a los judíos. y por 3 sábados discutió con ellos. Discutió con ellos, ¿con quién? Con los judíos. Basándose en las escrituras. Les interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Le predicaba que Cristo era el Mesías y que debía padecer, porque los judíos no creían que Cristo era el Mesías. ¿Por qué lo hacía los sábados? Porque si usted iba el domingo a predicarle a los judíos, no encontraba ni uno. Ellos se reunían los sábados. Entonces Pablo aprovechaba que los judíos estaban reunidos el día sábado y les llegaba el culto y les predicaba la palabra del Señor. Como usted vaya a los evangélicos, llega el culto y comienza a predicarle. Los sábados se reunía con los judíos para demostrarle que Cristo es el Señor. Pero eso sí, el domingo eran los cristianos que se reunían. Y ojo, termino con esta cita, Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10 es donde dice por primera vez en la Biblia, domingo, día del Señor. Los adventistas van a decir, es que Constantino fue el que inventó el día domingo. Aleluya, gloria al Señor. No han leído Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10 dice quién fue el que inventó el día domingo. ¿Quién llamó a ese día, el primer día de la semana, domingo? Lo llamó San Juan, el que escribió el Apocalipsis. Escúchenlo, cuando San Juan llamó al día primero de la semana, domingo. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. Ningún judío, ningún adventista le puede decir que el pueblo de Israel llamaba al sábado día del Señor. Lo llamaba día de descanso, sábado. Solamente después de la resurrección de Cristo existe el día del Señor. Domingo significa día del Señor. Y fue San Juan, cuando escribió el Apocalipsis, que llamó por primera vez domingo al primer día de la semana. Día del Señor. Ojalá, hermanos, que esta palabra de Dios nos ayude a fortalecernos en la fe. Tengámosle amor y respeto a los hermanos adventistas, pero no le hagamos caso, porque están muy equivocados con la antigua alianza y no saben que Cristo nos trajo la nueva alianza. Por eso usted y yo nos reunimos en el día domingo, día en que Cristo se reunía con los cristianos. Amén.